Datos interesantes sobre la vida y la obra de Tolkien. El primero es que Tolkien se consideraba a sí mismo un hobbit. De todos los seres ficticios que Tolkien había creado, se identificaba más con los hobbits. En la biografía de Carpenter se informa que escribió: "De hecho, soy un hobbit en todo menos en tamaño. Me gustan los jardines, los árboles y las tierras de cultivo no mecanizadas. Fumo en pipa y me gusta la buena comida sencilla, pero detesto la comida francesa. Me gusta e incluso me atrevo a usar en estos días aburridos chalecos ornamentales. Soy aficionado a las setas, tener un sentido del humor muy simple que incluso mis críticos apreciativos encuentran aburrido. Me acuesto tarde y me levanto tarde si es posible y no viajo mucho". Tolkien dibujó las ilustraciones de las primeras ediciones de sus obras, dejando ver cómo se imaginaba su propio mundo mucho antes de realizarse cualquier adaptación. Pero su hijo dibujó los mapas de la Tierra Media. Para Tolkien el arte fue clave para darle vida a la tierra ficticia de la Tierra Media. Produjo varias pinturas e ilustraciones tanto para El Hobbit, incluida la portada de la primera edición, como para El Señor de los Anillos. Pero quizás más importantes que las pinturas de exuberantes laderas y guaridas de dragones premonitorias fueron los mapas dibujados por el hijo de Tolkien, Christopher. Comenzando su trabajo más de una década antes de que se publicasen los libros, estos mapas ayudaron a dar un sentido real de la geografía a la comarca, a Mordor y a otros lugares icónicos. Y algunos llegaron a las primeras ediciones del Señor de los Anillos. Más tarde, Christopher proporcionaría más mapas para el Silmarillion cuando se publicó en 1977 y volvió a dibujar sus originales para incluirlos en Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media en el año 1980. Tras ceder los derechos de su obra para poder realizarse una adaptación cinematográfica, dejó claro que no quería que Disney estuviera involucrado de ninguna manera en los proyectos. Con su aptitud para los idiomas, Tolkien había aprendido danés, holandés, francés, alemán, gótico, griego, italiano, latín, lombardo, inglés medio y antiguo, nórdico antiguo, noruego, ruso, serbio, español, sueco, galés y galés medieval. Antes de conseguir el papel de Saruman, Christopher Lee había leído la trilogía del Señor de los Anillos una vez al año durante más de 40 años. El Nef-Bosh, o Nuevo Disparate, fue el primer idioma construido en el que Tolkien colaboró con su prima Mary. Este sofisticado idioma sustituyó al animálico y Ronald asistió a su prima con el vocabulario y la escritura. Más tarde inventaría las lenguas artificiales del Sindarin y el Quenya. Parte de la popularidad de la trilogía se debió al auge del ambientalismo y el ecologismo. En la década de 1970, lo que se convertiría en el movimiento ecologista comenzaba a afianzarse en Occidente y llamó la atención de muchos. A medida que creció, muchos vieron un mensaje ecológico en el amor de Tolkien por los bosques y la personificación de los árboles como Ents. Al igual que con el tema de la guerra, esta no era la intención principal de Tolkien cuando escribió la historia, pero la gente interpretará que una novela significa todo tipo de cosas una vez impresa, y tales interpretaciones ciertamente no perjudicaron las ventas de la serie. Un niño de 10 años contribuyó a la publicación de la novela. A finales de 1932, Tolkien había terminado de escribir El Hobbit,
así que prestó su manuscrito a varias amistades, incluida una alumna suya, Elaine Griffiths. En 1936, Susan Dagnall visitó a Elaine. Susan era miembro del personal de la editorial George Allen & Unwin. Esta editora recibió el manuscrito del Hobbit a través de Elaine y quedó impresionada. Le mostró el libro a su jefe, quien se lo dio a su hijo de 10 años, Rainer, y le dio un chelín para que escribiese un informe sobre si debía publicarlo. Los comentarios favorables del niño hicieron que la imprenta Allen & Unwin publicasen el libro. A pesar de que recibió múltiples títulos honoríficos por muchas universidades importantes en Estados Unidos como Marquette y Harvard, Tolkien no fue tomado en cuenta para el Premio Nobel de Literatura en 1961, pues el jurado consideró que el autor tenía una prosa deficiente. Tolkien es considerado el padre de la fantasía moderna. Si bien hubo varios autores que habían publicado diferentes obras de fantasía antes de Tolkien, el gran éxito del Hobbit y El Señor de los Anillos condujo directamente a un renacimiento popular del género. Uno de sus hijos lo describió como un mago. Cuando Michael se alistó para la Segunda Guerra Mundial y tuvo que completar el papeleo, respondió a la pregunta o ocupación del padre con la respuesta mago. Supuestamente esto se debía a que le molestaba la naturaleza extensa del formulario y quería divertirse un poco. Tolkien basó El Señor de los Anillos en su conocimiento de la literatura medieval. En términos simples, a Tolkien le encantaban las historias de caballeros, dragones y monstruos que encontraba en su vida profesional y quería compartirlas con el mundo. Incluso esos primeros cuentos antes de dormir sobre Bilbo Bolsón se inspiraron en esas historias antiguas, y la gran alegría de sus hijos con ellas hizo que Tolkien se diera cuenta de que a otras personas les agradarían si supieran de ellas. Las cosas que tomó prestadas de la literatura medieval también habrían atraído a sus amigos de los Inklings. Incluso el nombre de Tierra Media es una traducción de la palabra anglosajona Midgard. Smaug, el dragón del Hobbit, también proviene de la literatura anglosajona. Los dragones anglosajones estaban obsesionados con los tesoros y pasaban su vida sentados sobre ellos. Sus guaridas de tesoros estaban dentro de túmulos o montañas. Y el dragón de Beowulf quema viva una ciudad entera porque alguien pellizca una taza. ¿Suena familiar? La trama misma de todo El Señor de los Anillos también está fuertemente influenciada por la saga nórdica antigua de finales del siglo XIII, la saga Volsunga, cuya trama se centra en un anillo mágico y poderoso llamado Andvaranaut. Políticamente, Tolkien era, en cierto modo, un libertario. No era un conservador clásico ni un fanático del socialismo o el fascismo. Una vez se le citó diciendo que sus inclinaciones políticas se inclinaban cada vez más a la anarquía. Tolkien podía leer y escribir con fluidez a una edad muy temprana. Cuando tenía 4 años leía y escribía con facilidad, a diferencia del resto de los niños de su edad. Curiosamente, a Tolkien no le gustaba leer La Isla del Tesoro o El Flautista de Hamelín. Además, pensaba que la aventura de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll era entretenida pero inquietante. Lo que le encantaba leer eran historias sobre los nativos americanos y las obras de fantasía de George MacDonald. Un libro que encontró interesante e influyente en su carrera fue Los libros de hadas de Andrew Lang. Sorprendentemente, creció en el corazón industrial de Inglaterra,
Dado el lugar donde viven los heroicos hobbits de Tolkien, uno pensaría que Tolkien creció en algún idilio rural. Esta imagen, sin embargo, no es exacta. Después de mudarse a Gran Bretaña en 1895, Tolkien vivió por primera vez en un aburrido suburbio de Birmingham, uno de los centros industriales más grandes del Reino Unido. La familia finalmente se instaló en lo que entonces era el pueblo de Sarehole, muy en el campo, pero apenas a 4 millas del centro de la ciudad, ennegrecido por el hollín. No obstante, las experiencias de Tolkien al crecer en este extraño interior entre la ciudad y el campo influyeron directamente en su creación de Hobbiton. Sarehole Mill es el modelo del gran molino en el Hobbit. A pesar de su proximidad con Birmingham, Sarehole todavía tenía fragmentos de bosque que se cree que encendieron la imaginación del joven, lo que finalmente resultó en el viejo bosque de la Tierra Media, aunque eso también debe mucho a los bosques de la literatura y la historia medievales. Tolkien luchó en la Primera Guerra Mundial y casi en la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1914, Gran Bretaña entró en la Primera Guerra Mundial. La familia de Tolkien se sorprendió cuando optó por no presentarse voluntario de inmediato para el ejército. Fue solo cuando se graduó de la universidad en 1915 que se alistó para servir en la Primera Guerra Mundial. Fue comisionado como segundo teniente temporal en los fusileros de Lancashire el 15 de julio de 1915. Tolkien entrenó con el Batallón 13 de reserva en Cannock Chase, Rackley Camp, cerca de Rackley, Staffordshire, durante 11 meses. Durante la Segunda Guerra Mundial fue reservado como descifrador de códigos e incluso fue a entrenarse en la sede de Londres del Government Code and Cipher School. Por suerte para él, no se requería su servicio. Más tarde, reveló este momento en una carta de 1941 a su hijo Michael. En la carta, Tolkien recopila sus primeros días diciendo: en aquellos días los muchachos se inscribían o eran despreciados públicamente. Era una herida desagradable para un joven con demasiada imaginación y poco coraje físico. Tolkien no escribió El Señor de los Anillos como una trilogía. Escrito entre 1937 y 1949, El Señor de los Anillos finalmente se publicó en 3 volúmenes entre 1954 y 1955. Sin embargo, la historia nunca tuvo la intención de ser una trilogía. La decisión de dividir los libros fue tomada por los editores para limitarles el riesgo financiero. El gran tamaño del libro también influyó. Tolkien no estaba contento con la decisión, pero a pesar de los temores del editor, el nuevo trabajo superó la popularidad del Hobbit y se convirtió en uno de los libros más vendidos de toda la historia. Tolkien ha sido publicado póstumamente de forma casi tan prolífica como cuando estaba vivo. La mayoría de los autores tienen que contentarse con las obras que producen durante su vida, pero Tolkien no. Sus garabatos y notas aleatorias, junto con manuscritos que nunca se molestó en publicar, han sido editados, revisados, compilados, redactados y publicados en docenas de volúmenes después de su muerte. La mayoría de ellos producidos por su hijo Christopher. Tolkien murió, pero todavía tenía varios manuscritos que aún no se habían publicado bajo el cuidado de su hijo Christopher. Algunos de los manuscritos eran el Silmarillion, cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, la historia de la Tierra Media, los hijos de Húrin y la leyenda de Sigurd y Gudrun. Después de la guerra, su primer trabajo fue como etimólogo. Después de la Primera Guerra Mundial, Tolkien consiguió un trabajo
con el Diccionario de Inglés de Oxford. Su trabajo consistía en definir la historia y etimología de palabras de origen germánico que comienzan con la letra W. Más tarde, en 1920, Tolkien asumió el cargo de profesor de lengua inglesa en la Universidad de Leeds, convirtiéndose en el miembro más joven del personal académico. Mientras estuvo en Leeds, produjo a Middle English Vocabulary. Tolkien nació en Sudáfrica. Su padre, Arthur Reuel Tolkien, trabajaba en una sucursal de un banco británico en Bloemfontein, en lo que ahora es la provincia del Estado Libre de Sudáfrica. El 3 de enero de 1892, John Ronald Reuel Tolkien nació en Bloemfontein de Arthur y su esposa Mabel Tolkien, de soltera Suffield, y era el mayor de 2 hijos. Su hermano menor, Hilary Arthur Reuel Tolkien, nació 2 años después. Y su familia se dirigía a él como Ronald. El nombre Ronald fue elegido por la madre de Tolkien y no tenía precedentes familiares, ya que sus 2 abuelos se llamaban John y Reuel era el apellido de su padre. La madre de Tolkien encendió en él su pasión por los idiomas. Su madre fue su primera maestra, cuando le presentó a Tolkien los conceptos básicos del latín. Antes de que él comenzara la escuela, se encendió su pasión por los idiomas durante toda su vida. Ella también fomentó su interés por la vida vegetal, instruyéndolo en botánica. Mabel se había convertido al catolicismo a pesar de la oposición de su familia, y la fe católica siguió siendo una parte importante de la vida de Tolkien. Su madre había dejado la crianza de sus hijos a un buen amigo, el padre Francis Xavier Morgan, quien apoyó a Tolkien y a su hermano en su viaje hacia la edad adulta. Perdió a ambos padres cuando era niño. Su madre se mudó a Inglaterra con sus hijos en 1895. Arthur Tolkien murió de fiebre reumática a principios de 1896, antes de poder unirse con toda su familia. Mabel crió sola a sus hijos hasta que murió en 1904. Por aquel entonces Tolkien tenía 12 años. Tolkien y su esposa Edith tuvieron una historia de amor épica. Tolkien conoció a Edith Bratt cuando él tenía 16 años y ella 19, en una de las casas donde Tolkien se quedó con su hermano después de la muerte de su madre. Entablaron una viva amistad que floreció en amor. Sin embargo, el tutor de Tolkien, el padre Francis, desaprobaba la relación e insistió en que Tolkien se concentrase en la escuela. Finalmente prohibió a su pupilo ver o mantener correspondencia con Edith hasta que cumpliese la mayoría de edad, una orden que Tolkien no pudo desobedecer, dada la bondad del padre Francis hacia él y su hermano. Tolkien y Edith estuvieron separados durante 3 años. Mientras caminaba en Kingston upon Hull, Edith bailó junto a la orilla de un río y esto inspiró a Tolkien para sus futuros personajes, el primer encuentro de Beren y Lúthien. Los amigos de Tolkien y los clubes que formaron juntos fueron muy importantes para él. Tolkien atesoraba sus amistades. Mientras asistía a la escuela King Edward, junto con Christopher Wiseman, Robert Gilson y Geoffrey Bash, formaron el TCBS, el Tea Club y Barrovian Society. Los unió el amor por el latín, el griego y el té, y esta asociación fue una gran parte del desarrollo intelectual de Tolkien en su juventud. Formó varios clubes en la universidad, como estudiante y luego como maestro. Más tarde en su vida, el grupo de discusión literaria informal llamado Inklings
que también incluía a C.S. Lewis y Charles Williams, le proporcionó una plataforma para poder discutir su trabajo. Los idiomas fueron primero. En 1917 Tolkien había desarrollado el quenya, un idioma élfico que había inventado con un alto grado de sofisticación. De él habría surgido otra lengua élfica a la que llamó Sindarin. Sus lenguajes inventados ahora requerían una historia para estar verdaderamente vivos. La búsqueda de Tolkien para descubrir la historia de los idiomas que había inventado y su gran ambición de crear una mitología llevaron al inicio del Silmarillion. La primera línea del Hobbit fue concebida en una hoja en blanco en un examen que Tolkien estaba calificando. Tolkien mencionaba sobre la génesis del Hobbit. Uno de los alumnos había dejado una de las páginas sin escribir y escribí en ella: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Los nombres siempre generan una historia en mi mente. Pensé que sería mejor averiguar cómo eran los hobbits, pero eso solo fue el comienzo. Frodo originalmente se llamaba Bingo. Cuando Tolkien se dispuso a escribir una secuela del Hobbit, el sobrino de Bilbo se llamaba Bingo, en honor a una familia de osos koala de juguete propiedad de sus hijos. Sin embargo, a medida que avanzaba la escritura y lo que luego se convirtió en El Señor de los Anillos adquirió un tono mucho más oscuro, Bingo se convirtió en Frodo. A Tolkien le encantaba reírse. Tolkien era conocido por su sentido del humor bastante infantil y una vez se vistió como un guerrero anglosajón con un hacha para perseguir a un vecino por la calle. Tenía un don para lo dramático. Lingüista y experto en inglés antiguo y literatura nórdica antigua, Tolkien fue profesor en Oxford de 1925 a 1959. También fue un maestro incansable, impartiendo entre 70 y 136 conferencias al año, aunque su contrato solo estipulaba 36. Pero la mejor parte es la forma en que impartí esas clases. Aunque tranquilo y sin pretensiones en público, Tolkien no era el típico estereotipo pesado y reservado de un catedrático de Oxford. Iba a fiestas disfrazado de oso polar, perseguía a un vecino disfrazado de guerrero anglosajón que empuñaba un hacha y era conocido por entregar a los comerciantes su dentadura postiza como pago. Como dijo uno de sus alumnos, él podía convertir una sala de conferencias en un salón de hidromiel. Tolkien sentía que muchos de sus seguidores eran unos lunáticos. Tolkien se vio a sí mismo primero como un erudito y luego como un escritor. El Hobbit y El Señor de los Anillos fueron en gran medida el intento de Tolkien de construir un cuerpo de mito, y su éxito lo tomó en gran medida por sorpresa. De hecho, pasó años rechazando, criticando y triturando adaptaciones de su trabajo que no creía que capturasen su alcance épico y noble propósito. También era completamente escéptico con la mayoría de los fanáticos del Señor de los Anillos, quienes creía que eran incapaces de apreciar realmente su trabajo, y probablemente se habría horrorizado si los fanáticos de las películas se disfrazasen como Legolas. Bag End era un lugar real. Muchos de los lugares que Tolkien encontró en su vida inspiraron los paisajes de sus libros. Los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial influyeron en la desolación de Mordor, mientras que las montañas de Suiza sembraron Rivendell. Después de la muerte de su padre, Tolkien, su madre Mabel
y su hermano menor Hilary regresaron a Inglaterra, donde la familia se vio obligada a vivir con varios parientes. El pueblo de Saredon sentó las bases para Hobbiton. Sin embargo, un lugar le dio su nombre, el de la granja de su tía Jane, Bolsón Cerrado o Back End. El mayor villano de Tolkien se inspiró en un libro infantil. Debido a su publicación posterior a la Segunda Guerra Mundial, mucha gente creía que Sauron estaba basado en Hitler. Sin embargo, se basó en un personaje de uno de sus libros infantiles favoritos. Tolkien amaba la novela histórica de S.R. Crockett de Black Douglas. Su villano, Giles de Retz, se basó en un caballero francés y socio de Juana de Arco, Giles de Reis, un asesino de niños convicto. El personaje de Crockett también era un adorador del diablo, aliado con una bruja que cambia de forma y con una manada de lobos, muy similar a los wargos de Sauron. Fueron estos atributos y asociaciones malvadas los que parecen haber ayudado a dar forma al personaje de Sauron. Era un conductor excepcionalmente malo. Tolkien compró su primer automóvil en 1932, pero no se adaptó fácilmente a este nuevo modo de transporte. Según su biografía, una vez logró destruir un muro de piedra cerca de Chipping Norton durante un viaje por carretera. Al cruzar una intersección concurrida, normalmente ignoraba a los otros coches y gritaba: «Carguen contra ellos y que se dispersen». Finalmente dejó de conducir debido a las preocupaciones sobre el impacto ambiental de los automóviles. Un viaje a Suiza inspiró el viaje de Frodo. Cuando tenía 19 años, Tolkien y un grupo de 12 amigos viajaron por Interlaken y Lauterbrunnen en Suiza. Décadas más tarde, Tolkien escribió en una carta a su hijo Michael: «Desde Rivendell hasta el otro lado de las montañas nubladas, el viaje, incluido el deslizamiento por las piedras resbaladizas hasta los bosques de pinos, se basa en mis aventuras en Suiza en 1911». La relación de Tolkien con C.S. Lewis fue complicada. El compañero de Oxford de Tolkien, C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, a menudo se identifica con su mejor amigo y confidente más cercano, pero la verdad es que tenían una relación mucho más problemática. Al principio, los dos autores eran muy cercanos. De hecho, según los informes, la esposa de Tolkien, Edith, estaba celosa de su amistad, y fue Tolkien quien convenció a Lewis de volver al cristianismo. Pero su relación se enfrió por lo que Tolkien percibió como inclinaciones anticatólicas de Lewis y su escandalosa vida personal, ya que en ese momento había tenido una relación romántica con una divorciada estadounidense. Aunque nunca volverían a estar tan unidos como antes, Tolkien lamentó la separación. Después de la muerte de Lewis, Tolkien escribió en una carta a su hija que «Hasta ahora me he sentido como un árbol viejo que está perdiendo todas sus hojas una por una y se siente como un hachazo cerca de las raíces». Tuvo que cambiar de número de teléfono tras el enorme éxito de sus libros. Con la popularidad de sus libros sobre él, llegó una intensa atención de sus fervientes admiradores. Su número de teléfono no dejaba de sonar, ya que estaba en el directorio público. Cuando se mudaron a Bournemouth, una zona de clase un poco más alta, quitaron su número del directorio. Algunos creen que la mordedura de una araña babuino en Sudáfrica inspiró el personaje de Shelob o Ella la araña.
Cuando era un niño pequeño que crecía en Sudáfrica, el joven Tolkien fue mordido una vez por una tarántula babuina. Tolkien, sin embargo, negó que hubiera algún vínculo entre el incidente y la creación de ella la araña. Decía: «Solo puedo decir que no recuerdo nada al respecto. No lo sabría si no me lo hubieran dicho. No me desagradan especialmente las arañas y no tengo ningún deseo de matarlas. Normalmente rescato a las que encuentro en el baño». Sin embargo, su hijo Michael, a quien le contaba los cuentos originales de la Tierra Media antes de dormir, estaba mortalmente aterrorizado por las arañas, lo que puede explicar las características de ella la araña. Una copia de presentación de la primera edición del Hobbit obtuvo $210.500 durante una subasta en 2015 presentada por Sotheby's Londres. Entre los elementos que distinguen este ejemplo de los demás se encuentra la inscripción de Tolkien al destinatario, K.M. Kilbride, acompañado de un mensaje de 4 líneas escrito en élfico. Según la nota del catálogo de la subasta, la ganadora, la señorita Catherine Kitty Kilbride, estuvo en la primera clase de estudiantes a los que Tolkien enseñó durante su estancia en la Universidad de Leeds en la década de 1920. Durante su vida recibiría conjuntos de libros de Tolkien después de su publicación, cada uno de ellos con una inscripción personal. Una encantadora ilustración de lo que parece ser Tolkien conversando con su icónico hobbit Bilbo Bolsón, dibujados por Greg y Tim Hildebrandt, se vendió por $8.962 durante una subasta de 2009 presentada por Heritage Auctions. La ilustración era acrílico sobre tabla y apareció en la portada del libro de 1977 J.R.R. Tolkien, arquitecto de la Edad Media, escrito por Daniel Grota Kurska. La tirada original del Hobbit se agotó en solo 4 meses. El pedido original del editor George Allen and Unwind era de 1.500 copias y se estima que se han vendido más de 100 millones de copias del Hobbit desde la primera tirada. Y el último. El personaje del heroico escudero Samwise Gamgee, Sam-Sagaz, creado por Tolkien en su obra El Señor de los Anillos, el fiel amigo de Frodo, es una reflexión sobre su experiencia con los combatientes británicos en la Primera Guerra Mundial, que mantenían la esperanza en el conflicto bélico y a quienes consideraba muy superiores a él mismo.